Aprovecho para mencionarles que se me había olvidado iniciar la grabación, un error mío. Pero aprovecho este momento para mencionarles que estamos grabando el evento de hoy, este webinar, para los que de pronto no podrán conectarse en vivo, los que no, que prefieren no aparecer en la cámara, siéntense libre de quitar su cámara y les pedimos por favor mantener el micrófono cerrado hasta el momento de preguntas y respuestas que tendremos al final. Entonces, vamos a hacer todo lo posible para manejar bien el tiempo, para dejarnos un momento decente de intercambio con ustedes. Entonces te propongo, Gustavo, que sigamos para no, para poder como tener el espacio suficiente de intercambiar después. Entonces les cuento, estimados, se eliminarán, yo no sé, cancelar, ¿qué está pasando? Ok. Eh, Ok, entonces, la primera pregunta, tenemos 31 personas que respondieron de las 53, entonces la gran mayoría que nos respondieron que sí, tienen claramente definidas las zonas ATEX, lo que es una muy buena respuesta. Ahí va adelante el equipo, Cristian, Jan y Gustavo les van a comentar qué son esas zonas ATEX y cómo ayudar a las personas que de pronto no las tienen para poder tenerlo instalado en sus plantas y la importancia también de ello, ¿cierto? La siguiente pregunta acerca de los detectores cuatro gases, si los tienen calibrados y operativos en la planta, pues Ruby mencionaba que ella no tiene una planta de biogás, si bien cuenta con esos detectores. Ya vemos que la mayoría también respondió, 37 personas respondieron sí, perdón, aquí estamos en Bogotá. Sí, Ya, se escucha el ruido de fondo. ruido. Les pedimos disculpas por ello. Ahí no sé qué está pasando, una ambulancia que está pasando, ya casi se va. Entonces, 37 personas que sí respondieron que cuentan con esos detectores cuatro gases, muy interesante. Más adelante les vamos a contar sobre la importancia de ello y unas recomendaciones prácticas a tener en cuenta. Perfecto. La siguiente, si se sienten capacitados en lo que respecta a la operación, es una pregunta amplia, ¿cierto, Gustavo? La mayoría dijeron que sí, 44 personas de las 58. Entonces ya vamos a decir que tenemos esa base sólida para poder enfrentar los diferentes retos y esperemos que el día de hoy puedan como complementar sus conocimientos y sentirse más robustos frente a la operación y los riesgos que pueden conllevar el manejo de biogás. Y para finalizar, si están al tanto, si conocen el término stop work, 55% de las 66 dijo que sí. Entonces ahí el equipo PCS vemos que están haciendo una gran labor de sensibilización frente al tema, pero para las 11 personas que dijeron que sí, que dijeron que no, perdón, no se preocupen. Aquí José nos va a ayudar para explicarnos en qué consiste. Entonces, sin más dilación, Cristian, por favor, ¿podrías contarnos lo que sucedió en el accidente de Colombia, por favor, para que todos nuestros compañeros estén enterados? Claro que sí, Sara. Muy buenos días para todos. Bueno, en primera instancia, agradecerles a todos los participantes y conectados de este webinar. Como mencionábamos, vamos a socializarles un accidente que ocurrió finalizando el año pasado en una de nuestras unidades de negocio en Colombia, ¿cierto? Más específicamente en Buga, Colombia, ¿cierto? Referente a un accidente con explosión, digamos, en atmósferas explosivas. Pero quisiera arrancar también dando una breve reflexión frente a los riesgos que tenemos hoy en el día a día de nuestras operaciones. Dentro de nuestros centros inteligentes de gestión ecológica, ecoparques o rellenos sanitarios donde realizamos la gestión de los residuos, pues tenemos riesgos que están asociados principalmente en nuestro día a día actividades como disposición final o tratamiento de lixiviados, pero tenemos un riesgo que de cierta forma se da de forma silenciosa, como es lo asociado al biogás, ¿cierto? Que si bien tiene una probabilidad que no es muy alta, es un riesgo que está latente en nuestro día a día y en lo que vamos a socializar es, digamos, un caso testigo de lo que ocurrió, digamos, en Colombia. Vamos a ver en los siguientes videos, si me puedes apoyar, Sara, vamos reproduciendo cómo uno de nuestros encargados de la operación de la planta se acerca a una de las antorchas dentro del área de la planta de biogás, de quema centralizada,
y vamos a observar cómo realizando una de las inspecciones cerca de la tubería de ingreso a la TEA o a la antorcha, se genera una ignición o una inflamación de gas que estaba presente, digamos, en la atmósfera, precisamente frente a lo que nos compete, digamos, en este webinar de riesgo de atmósferas explosivas, riesgo por biogás en atmósferas explosivas. Vamos a mirarlo desde otra vista, esta misma situación. Ahí pueden ver cómo se acerca, digamos, a hacer la inspección de medición. Y tenemos efectivamente la ignición o la inflamación y se presenta el accidente. Bueno, frente a lo que acabamos de observar, tuvimos unas acciones inmediatas. Ya vamos a observarlos en el presente slide. A continuación. Pero en primera instancia se basan, digamos, en 5 actividades de forma rápida para mencionarlas. La primera, pues la detención total de la operación, de la quema y obviamente del proceso que se lleva a cabo en la planta para el biogás. Una atención de primeros auxilios de forma, digamos, inmediata y obviamente traslado a un centro de salud competente asistencial. El bloqueo en las válvulas de ingreso de biogás, aislamiento del área y posteriormente una sensibilización con cada una de nuestras operaciones en el país frente al accidente que acaban de visualizar, digamos, en los videos, ¿cierto? Esas fueron las acciones inmediatas tomadas y, pues, posteriormente, frente al accidente, pues, se hizo un análisis de causas, que lo veremos en el siguiente slide, ¿cierto? Acá tenemos el análisis de causas frente a los diferentes aspectos. Una primera aspecto que tenemos es el ingreso al área sin detectores de gases, ¿cierto? Los detectores de gases no estaban operacionales en ese momento y por lo tanto la actividad de la inspección se estaba realizando sin contar con un medidor o un explosímetro en el momento, digamos, de la actividad. Entonces ahí tenemos una falla en la planificación y la ejecución, digamos, de ese control de seguridad industrial. El otro tema que les mencionaba al inicio del webinar, el tema de cultura y sensibilización del riesgo. Es un riesgo que está presente en nuestras operaciones del día a día, pero pasa desapercibido, por decirlo así. Es un riesgo silencioso, que como no tiene una alta probabilidad, pero en el momento que ocurre sabemos que tiene un alto impacto, como lo que acabaron de ver ustedes en el video. Entonces, una falta de conciencia del riesgo y en el seguimiento al control de esa capacitación y ese conocimiento frente a esa cultura del riesgo, ¿cierto? Y finalmente tenemos un tema asociado a la parte operativa, una fuga de gas, que en sinergia tenía una activación, una energía de activación, una fuente de calor que generó, digamos, esa chispa. Ahí tenemos 2 aspectos. Uno, un tema de equipos y componentes que deben ser ATEX, es decir, estar específicos para atmósferas explosivas y asociados a una posible, digamos, descarga electrostática que pudo haberse dado, digamos, en el momento de la situación que presenciaron. Y teníamos también una fuga crítica, de cierta forma, que generó la acumulación de gas en la atmósfera, que al no tener obviamente los detectores, pues pasaba desapercibida, y la conjugación de estos dos cerraron el triángulo de fuego, que vamos a ver más adelante, y pues ocasionó el accidente que pudimos visualizar. Entonces, un tema de inspección operativa que también estaba relacionado en la causa. Como lecciones aprendidas, tenemos el uso obligatorio de los detectores 4 gases, por eso era una pregunta importante con la que arrancábamos el webinar, ¿cierto? Es un uso obligatorio, un no negociable de nuestra actividad operativa en las áreas que tenemos clasificadas como ATEX. El segundo aspecto es precisamente controlar el acceso a esas zonas si las tenemos claramente identificadas. En la imagen de la derecha ustedes pueden ver un plano que se deriva de un estudio de áreas clasificadas donde se determinan esas zonas ATEX, ¿cierto? Y la clasificación de esas áreas según la probabilidad de ocurrencia de un evento por atmósferas explosivas. Ahí pueden ver las 3 antorchas identificadas en el plano. Y tenemos temas asociados a inspecciones periódicas de fugas de biogás en toda la línea de conducción o en la instalación de la planta, los mantenimientos periódicos asociados a los equipos y componentes que hacen parte de las instalaciones, y un tema imprescindible que va asociado también al tema de la cultura y la sensibilización del riesgo, que es la formación continua, tanto del personal ya operativo, que hoy se encuentra
realizando, digamos, o ejecutando la operación en la actualidad, como a los nuevos ingresos. Un tema obligatorio de tener esa formación y esa capacitación frente a todo lo que estamos viendo en este momento de temas relacionados con ATICS. Muchísimas gracias, Cristian, por estas lecciones aprendidas que nos van a servir a nivel Latinoamérica. Por favor, Cristian, quédate porque seguramente tendremos más preguntas adelante con el resto de nuestros colegas. Bueno, ya vimos un caso en Colombia. Por favor, Gustavo, dinos si esta situación podría repetirse en otra de las plantas que tenemos en Latinoamérica. Sí, bueno, quería comenzar un poco dándoles el contexto de acá de Latam. Actualmente nosotros tenemos en operación 22 plantas que manejan biogás, 16 de ellas son rellenos sanitarios y 6 son plantas de tratamiento de aguas residuales. Para que tengan una idea, la más grande es Pedreira, que maneja alrededor de 12.000 o más metros cúbicos hora de biogás, ¿ok? Para que tengan más o menos idea de la magnitud de esta cantidad de biogás, es suficiente como para abastecer entre 30 y 60.000 viviendas con gas natural 24/7, o lo suficiente también como para generar unos 24 o 26 megawatts de energía eléctrica, ¿ok? Eso realmente es una cantidad importante. Y el más pequeño serviría como para alimentar un motor de 1 megawatt de energía eléctrica, ¿sí? Eso es para que tengamos idea de cuántas operaciones y en cuántos sitios podría sucedernos esto que nos pasó acá en Colombia, ¿sí? Perfecto, muchas gracias, Gustavo. Ahora que sabemos que tenemos ese contexto y que hemos tenido las lecciones aprendidas de Colombia, por favor, Gustavo, pues devolvámonos un paso atrás, explícanos cuáles son estas zonas ATEX, cómo se clasifican y cuáles son sus características, por favor. Sí, una de las primeras cosas, antes de entrar en materia de lo que es una atmósfera explosiva, no sé si acá la mayoría conoce lo que es el triángulo de fuego, ¿sí? A ver si levanten la mano ahí la mayoría que lo conocen, pero para este triángulo necesitamos tres, acá, bueno, ahí dicen, Están levantando la mano. ok. Perfecto. Vale. Entonces se necesitan 3 elementos para generar una ignición o un fuego. La primera es el combustible, ¿cierto? La segunda es el oxígeno o el aire. Y la tercera es una energía de activación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos, bueno, cuando tenemos estos 3 elementos, entonces se produce lo que es una ignición. Y acá vamos a ver, a diferencia de lo que es un fuego y una explosión, pues es la velocidad de propagación de la reacción que se produce entre estos 3 elementos, ¿ok? Yendo un poco más allá, como estamos hablando específicamente de biogás, queremos recordar acá que el biogás se produce en condiciones anaeróbicas. Anaeróbico significa en ausencia de oxígeno. Entonces, por lo tanto, nosotros internamente en la composición del biogás deberíamos tener poco o nulo porcentaje de oxígeno dentro de la composición del biogás, ¿sí? La mayoría de lo que es la composición del biogás es metano, dióxido de carbono o CO2 y quizás algunas partes de oxígeno, nitrógeno en menor proporción, ¿sí? Entonces, vamos de lleno ahora a qué es una atmósfera explosiva. Entonces, es una atmósfera donde hay una mezcla con aire que en condiciones atmosféricas de una sustancia inflamable que puede estar en forma de gases, vapores, nieblas, polvo. Después de una ignición provoca la combustión que se propaga alrededor de toda esta mezcla, ¿sí? Entonces, ¿cuándo puede ocurrir? Cuando tenemos la presencia simultánea entre un combustible y un oxidante, que en este caso es el aire, en proporciones suficientes. Y acá vamos un poco más a fondo y sería entonces lo que son los límites de explosividad, ¿ok? Porque la atmósfera necesita, habíamos hablado en el triángulo de fuego de 3 elementos, ¿cierto? El primero es el combustible, el oxidante o el oxígeno y la energía de activación.
Entonces, para tener la mezcla explosiva necesitamos el combustible y el aire. Entonces, ellos deben estar en unas proporciones tales que se encuentren entre el límite inferior de explosividad y el límite superior de explosividad. En esa zona es la zona que llamamos zona explosiva. Por debajo vamos a tener mucho más aire que combustible, por lo cual no se podría generar una combustión. Y por encima del límite superior tendríamos mucho combustible y poco oxígeno, por lo que también no se podría generar una combustión. Entonces, acá tenemos para algunas de las sustancias más comunes lo que son los límites de explosividad, el límite inferior y el límite superior, y nos vamos a enfocar en el metano, que es el componente principal o el combustible presente en el biogás. Entonces, el límite inferior es una concentración de 5% de metano dentro de la atmósfera y un máximo de 15% de metano. Esos son como los límites inferiores y superiores de explosividad para el metano, ¿sí? Acá entonces hablamos un poco de lo que serían nuestros detectores de 4 gases o los detectores de explosividad, que ellos al final nos miden lo que es el límite inferior de explosividad, que como decíamos para el metano es de un 5%, y ellos tienen un primer umbral de detección alrededor del 10% de ese límite. Es decir, ellos cuando detectan que hay 0,5% de metano dentro de la atmósfera, empiezan a emitir una señal de sonido y de luz para avisarnos que estamos cercanos a una atmósfera explosiva. ¿Ok? Y por eso es la importancia de cuando realizamos trabajos en sitios donde se pudiera generar una atmósfera explosiva, tenerlos a nuestra mano para que podamos detectar muchas veces una atmósfera. Otra cosa que muchas veces confundimos y es que el metano por sí solo no tiene olor. Nosotros lo que percibimos en nuestras casas cuando tenemos gas natural o tenemos gas licuado de petróleo es que se le adiciona un componente químico que se llama metilmercaptano, que es ese olor como a huevo podrido, ¿cierto? Que se le agrega al gas para hacer fácil para las personas olfatear o detectar una fuga dentro de los hogares, ¿sí? Y de los sitios donde tengamos uso de gas. No sé si se me pasa algo hasta los Creo que momentos. con eso estamos súper bien. Sí, Jan, adelante. Perfecto. Adelante, Jan, ¿quieres aportar algo? Sí. ¿Podemos volver en el slide de los detectores de gas? No, para conectar un poquito con la situación de presidente. Aquí podemos ver que finalmente con este detector de gas, la primera alarma es con 0,5% de metano. Con el accidente de presidente, con la video, podemos ver que al momento del accidente, desafortunadamente el compañero no tenía detector de gas y ya estaba en una zona donde hay más que la LIE. Entonces, 5%. Sí tenía el detector de gas. El detector de gas va a alarmar el compañero a 0,5. Entonces, mucho más temprano, antes de entrar en la zona peligrosa. Muy claro. Gracias por el aporte, Jan. Muy bien. Vale, perfecto. Entonces, continuando un poco, cuando tenemos entonces estas atmósferas explosivas, se clasifican en 3 tipos, que pueden ser la zona 0, zona 1, zona 2. La zona 0 es cuando tenemos una presencia de atmósfera explosiva durante más de 1000 horas al año. Es decir, una exposición prolongada a este tipo de atmósfera durante todo el año, ¿sí? La zona 1 es una zona donde es probable
que pudiese existir una atmósfera explosiva y que se puede presentar entre 10 horas y 1000 horas al año de probabilidad de ocurrencia. Y por último, la zona 2 son zonas donde no es probable que exista, pero pudiera haber una atmósfera explosiva en menos de 10 horas al año, que esa es como la ocurrencia. Acá, chicos, luego le vamos a compartir, hay una capacitación en la plataforma de e-learning específica para zonas ATEX, donde van a poder profundizar más a fondo este tema de atmósferas explosivas. La idea de esta charla era rápidamente comentarles qué es una zona explosiva, o sea, una zona ATEX, y que puedan tener idea de cuando hablan de ATEX, a qué se refiere, ¿cierto? Entonces, eso por primera parte. Adelante. Súper, muchas gracias, Gustavo. Entonces ya tenemos claro qué son las zonas ATEX, ya nos damos cuenta de la peligrosidad de estas zonas, pero ¿qué hacemos para evitar que esas se formen? Y en caso de que las tengamos, ¿cómo podemos mitigarlas? Por favor, Janice, ¿nos puedes ayudar con esto para darnos medidas de prevención y mitigación? Sería de gran ayuda para todos. ¿Yo? ¿Tú? Ay, perdón, no es Jan, Gustavo. Seguimos con Gustavo. Adelante. Bueno, entonces, a ver, ¿de qué se tratan estas medidas de prevención y mitigación? Anteriormente, entonces, cuando mostramos y hablamos del triángulo de fuego, dijimos que se requieren 3 elementos para que se forme la combustión. Entonces, un combustible, un oxidante y una fuente de ignición, ¿cierto? Entonces, acá tenemos el triángulo de fuego y para que suceda entonces se tienen que dar estas 3 condiciones y además de eso vimos que lo que es el combustible y el oxidante tienen que estar en unas proporciones definidas para que pueda ocurrir este tipo de ignición. Entonces, la única manera de eliminar la posibilidad de que se presente una ignición es entonces tratando de eliminar uno de estos 3 elementos del triángulo de ignición. En el primer caso, cuando tenemos el oxidante, que es el aire o el oxígeno, nosotros para tratar de eliminarlo, lo que pasa cuando tenemos durante un mantenimiento que ingresa aire a una tubería que maneja combustible, es que tenemos que hacer un procedimiento de inertización de la tubería para evitar o desplazar, en este caso, el aire de la tubería y evitar que se produzca esta mezcla explosiva. Lo siguiente, pues, es que podamos eliminar lo que son el combustible en las atmósferas. Y esto pasa por, bueno, detectar y evitar que existan fugas dentro de nuestra planta. Y de esa manera podríamos eliminar entonces lo que sería el combustible dentro de la atmósfera. Y por último, lo que es la fuente de ignición, que es esa chispa que en las condiciones de una atmósfera explosiva nos van a generar la detonación. ¿Ok? Entonces, si nosotros eliminamos cualquier fuente de chispas, vamos a eliminar entonces la fuente de ignición, que es lo que nos podría generar entonces un accidente dentro de nuestra instalación. ¿Sí? Esa es como la teoría principal desde donde tenemos que empezar a basar nuestras medidas de prevención y mitigación de este tipo de accidentes. ¿Sí? Acá como resumen entonces, pues para eliminar la probabilidad de que esto ocurra, entonces tenemos que, si tenemos una fuente de ignición, entonces evitar los otros 2 componentes, combustible y aire, o eliminar la fuente de ignición. Entonces, disminuir las concentraciones de gases inflamables en las atmósferas, mantener la concentración de vapores o gases inflamables por encima del límite superior, esto es decir, cuando tenemos dentro de una tubería que maneja combustible, evitar ingresos de aire a estas tuberías o donde tengamos almacenamiento de combustible, también evitar que ingrese oxígeno a esto. El siguiente punto, la inertización. Cuando hagamos un trabajo, entonces podamos inertizar las tuberías y los equipos que van a manejar el combustible. Y por último, y no menos importante, entonces la eliminación de las fuentes de ignición. ¿Sí? Vamos ahora entonces con lo que son las medidas de prevención y mitigación. Ahora sí le damos el pase a Jan.
Adelante. Sí, sí, sí. Gracias, Gustavo. Entonces, primero hablamos de los detectores de gas. Entonces, ahora sabemos que es muy importante tener bastante detectores en la planta y repuestos para hacer el mantenimiento y especialmente para las plantas a donde tenemos más de 10 detectores, sería bien si podemos tener una estación de calibración. Tal vez, Gustavo, si puedes, no sé, no vi el comentario, Gustavo, si puedes, si quieres hablar de eso, me cuentas. Sí, acá entonces, pues el tema de los detectores, entendemos que para lo que son plantas de tratamiento de aguas residuales, ya es algo que es un estándar de uso de los detectores dentro de las plantas, pero nosotros para rellenos sanitarios no lo tenemos tan estandarizado el uso de lo que son los detectores, ¿sí? Luego el tema de pues, las campañas de sensibilización para todas las partes interesadas dentro de la planta o que operen dentro de la operación donde tengamos biogás, la zonificación o los planos de zonificación actualizados de lo que son las zonas ATEX dentro de nuestras plantas, ¿cierto? El tema siempre de los permisos de trabajo cuando vamos a estar dentro de este tipo de zonas, cuando tenemos espacios cerrados, la ventilación o uso de ventiladores portátiles para todo lo que es evitar la atmósfera ATEX y el mantenimiento de todo lo que son los equipos críticos, inertización de las líneas de biogás, reemplazo periódico de los sellos que hacen ATEX, las tuberías y los equipos, ¿sí? Ahí, Jan, si quieres complementar un poco también este tipo de medidas. No, 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 adelante, Gustavo. ¿Ya pasamos? Sí, sí, sí. Ya podemos pasar ahora a las recomendaciones. Perfecto. Muchas gracias, Jan y Gustavo. Vimos que Alejandra, Fernando pusieron preguntas en el chat. Gracias por las preguntas. Ahorita apenas terminemos, vamos a abrir un espacio de debate. También vimos tu comentario, Erwin. Va a ser la oportunidad también para volver al análisis causal del accidente y incluir tu comentario pertinente. Así que no se preocupen, vamos para allá. Entonces, ahora que sí, vimos cómo podemos mitigar, cómo podemos evitar que estas zonas se formen, pues cuando las tenemos, desafortunadamente, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son esas recomendaciones prácticas que sí o sí deberíamos implementar para trabajar de una manera segura? Ahora sí te cedemos el paso, Jan, para que nos expliques, por favor, cuáles son estas recomendaciones. Sí, ahora para hablar un poquito de recomendaciones prácticas, como qué hacer en su planta para controlar o mitigar el riesgo. Primero, en la planta de Presidente, con el accidente, la fuente de biogás es algunas fugas. Entonces, y falta de mantenimiento. Entonces, es muy importante cada año, cada 6 meses, no sé, depende de la calidad de ejecución, de construcción de su planta, de la edad y todo, hacer una campaña de detección de fugas con espuma. Es súper fácil, cuesta nada, todo el mundo lo puede hacer y después del accidente de Presidente teníamos más de 10 fugas, finalmente, que encontramos con espuma. Cada vez que hacemos un mantenimiento sobre una línea de biogás o un equipo de biogás, es muy importante hacer la inertización. Entonces, es una buena idea o buena práctica siempre tener una botella de nitrógeno, N2, o de CO2 para inertizar lo que necesitamos.
y tener un medidor de gas. Un medidor o un detector no es un medidor. ¿Okay? El detector va a medir un porcentaje de la LIE, el medidor es el volumen. Lo vamos a hablar con detalles, pero es importante verificar las conexiones eléctricas y también las cajas de conexiones, verificar que todo está bien cerrado y que el gas, si hay una fuga, no puede entrar en las cajas o a donde hay conexiones eléctricas para controlar la energía de inicio. Formación práctica. Ahora estamos haciendo una sensibilización teórica, muy bien, es la primera etapa, pero después de eso es muy importante hacer sesiones de entrenamiento en los sitios con los compañeros, practicar cómo usar el detector, cómo medir el biogás, cómo hacer una inertización, cualquier cosa. Y con eso podemos ayudar. Y siguiente etapa, tema, el soporte de los PSs o de la DTP. Si ustedes en su planta tienen cualquier pregunta, cualquier problema, necesitan apoyo, capacitación, preparar un protocolo de mantenimiento de inertización, por favor, levante la mano, podemos ayudar con eso. Y el último, una mala práctica es hacer o purgar el aire, especialmente en los rellenos, purgar el aire con biogás. ¿Okay? Normalmente nunca podemos mezclar biogás y aire. Siempre tener una etapa de inertización entre los dos. Entonces también, si ustedes necesitan purgar el aire y que usualmente cada vez lo hacen abriendo la válvula de gas y haciendo la purga con gas, podemos hablar juntos y organizarse para mejorar y hacer un protocolo de inertización para purgar el aire con seguridad. Gracias, Jan. Vimos en el chat que Juan David nos puso también otras recomendaciones prácticas que me parece pertinente incluir desde ya. Instalar equipos de puesta a tierra definitivamente es algo que nos permite evitar la propagación y la energía estática. Definitivamente usar equipos ATEX, que eso hace parte del diseño que nos mencionaba Erwin hace poquito. Control de materiales y mangueras, EPPs ignífugos y antiestáticos para evitar la propagación de chispas. Gracias, Juan David, por tu aporte. Ahorita seguiremos con las otras preguntas que tenemos en el chat. Bueno, ya sabemos que las situaciones y cómo manejar esas recomendaciones prácticas. Te cedo el paso, José, para que por favor nos comentes cuál es el stop work y por qué aplica para la gestión que tenemos el contacto con biogás. Te escuchamos, José. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Escuchamos bien. Qué bueno. Bueno, nada, muy buenos días y gracias por la oportunidad, Sara. Hemos estado haciendo un trabajo en conjunto desde hace un buen tiempo, el equipo PCS junto con la DTP, integrando todos estos conceptos que ustedes bien conocen, ¿vale? Y quiero hablarles hoy del stop work, que me imagino que esas manitos que están por ahí son porque muchos ya lo han utilizado, porque ya lo conocen y están haciendo uso de él, ¿vale? Entonces, qué bueno que es así, quiero pensar que es así. Vamos a hablar del stop work. Vencer la inercia. ¿De qué se trata el stop work? Pues esto es una autoridad y un compromiso, una obligación que tenemos todos y todas dentro de la organización. Ustedes saben que el año pasado tuvimos nuestra Semana de la Seguridad y justamente estaba enfocada en el stop work. Pero la pregunta y el gran reto del stop work es cuándo aplicarlo. El gran reto de esto es vencer la inercia, ese momento incómodo en que nos dicen,
bueno, ¿será que debo detenerlo? ¿Será que sí? ¿Cómo le digo a una persona que tiene que hacer una detención del trabajo? Pues sepan que la vida es más importante que cualquier proceso y cualquier situación de trabajo que se nos permita. Y ante la duda, es mejor ser prudentes. Por ahí dicen que una persona precavida vale por dos, ¿no? Cuando aplicamos un stop work, por ejemplo, estas son situaciones ejemplares, ¿ya? No tengo un permiso de trabajo, ¿vale? Una persona que está utilizando celular en una zona ATEX, estos son muchos ejemplos. No tiene los EPPs adecuados. Se detectan algunas fugas de biogás, como dijo Jan, tenemos la posibilidad de detectar, tenemos fugas, vemos gente que está trabajando, hacemos un stop work, ¿ok? Sin dudarlo. Por ahí les voy a mostrar un video que reafirma esto. ¿Cómo lo hacemos, José? Pues tenemos una herramienta que es bastante utilizada por nosotros acá en Latinoamérica, que es la aplicación Wii. La aplicación Wii está disponible tanto en App Store para Apple como para Android. Se la pueden descargar. Los que no la tengan, por favor, descárguenla. Pueden acceder con su correo. Ahí se comunican conmigo y les damos el acceso a través del departamento de IT. ¿Quiénes ya tienen la aplicación? ¿Pueden hacer alguna manito? ¿Quiénes la tienen y ya la han usado? Vale, bastantes personas, qué bueno. Entonces, dentro del aplicativo Wii, tenemos la posibilidad de, entre otras cosas, hacer un software, ¿vale? ¿Cómo haces? Súper sencillo, sea en portugués, sea en castellano, descargamos la aplicación, tenemos el acceso y hacemos los pasos que luego les paso la guía. Cuando enviemos esta presentación, les voy a enviar la guía de cómo usar el aplicativo. Siempre esta aplicación se está innovando, ¿ok? Vamos agregando cosas, vamos mejorando cosas, así que sería valioso que la siguieran utilizando y nos den feedback. Para reafirmar todas estas cosas, quiero mostrarles un video de alguien que creo que ustedes ya conocen y han visto por ahí. Ayúdame, por favor, Sara, con este clic. Perdón, estimado José, es que tenemos muchas preguntas en el chat. Te quería preguntar si nos das el permiso de no mostrar el video y seguir con Ok. las preguntas. Perdónanos. Bueno, es cortito. Eso son 10 segundos, creo. A 10 segundos, bueno, 10 segundos, Es sí. cortito. Ah, bueno. Entonces ya See no a dije. risk? Stop it. No hesitation. You have my personal commitment. And remember, your managers are here to support you. Don't hesitate to reach out to them to analyze any situation that concerns you. Act safe, act now. Because your life is priceless. Eso. Con Mensaje fuerte. con ese mensaje fuerte quería concluir mi presentación del Stop Work. No lo duden, muchachos. Venzan esa inercia y ante la duda, convérsenlo y mejor detener para luego avanzar. Y gracias, José, sí valió la pena el video y perdón por ser un poco pesada. No te Ahí preocupes. seguimos con la agenda. Muchísimas gracias por tus aportes, José. Vamos Vale. para las conclusiones de manera ejecutiva y seguiremos con las preguntas. Ya vimos varias preguntas en el chat, así que vamos para allá. Te dejamos concluir, Gustavo, Vale. muy rápidamente. Sí, entonces, bueno, este espacio, bueno, fue bastante corto, entendemos que es mucho más profundo de lo que hablamos hoy, pero queríamos que se quedaran con estas conclusiones, pues, respecto al tema del accidente que tuvimos en Presidente, entonces quedarnos un poco con la percepción del riesgo. Siempre estar atentos a dónde se pueda presentar una clase de peligro o un riesgo como este que estamos hablando el día de hoy. Respecto al tema de las definiciones de zonas ATEX, pues le vamos a dejar que hay un módulo en la plataforma de e-learning que está disponible donde se profundiza más sobre todo lo que son estas zonas ATEX, normativas y demás. Conceptos importantes, bueno, una explosión, sabemos que necesitamos una mezcla de aire, combustible y una chispa para que se genere o se cierre este triángulo de fuego y pueda existir. Para que exista entonces esa explosión, deben estar el combustible y el oxidante en unas proporciones definidas y estar entre el límite inferior de explosividad, el límite superior de explosividad, ¿ok? Medidas de prevención y mitigación, entonces, eliminemos el combustible, es decir, campañas de detección de fuga para evitar tener fugas en nuestras plantas, procesos de inertización para no mezclar combustible con oxígeno,
uso obligatorio del detector 4 gases para cuando tengamos la formación de este tipo de atmósferas, poderlo detectar. Y como recomendaciones prácticas, entonces aplicar el stop work cuando ustedes vean que hay una condición insegura y ante cualquier duda, siempre pues contactar al equipo PSS local, a la dirección técnica del país o directamente nos contactan a nosotros en la zona. Es súper importante que ante cualquier duda siéntanse libres de enviarnos un mensaje, un correo, que nosotros con gusto los vamos a poder ayudar y asesorar con los procedimientos que requieran para sus plantas y cómo corregir en caso de que las preguntas que hicimos al principio, que no tengamos por un lado bien clasificada nuestra zona ATEX, pues cómo lo podríamos hacer, ¿sí? Si no contamos con detectores 4 gases, nosotros estamos trabajando en el procedimiento estándar para toda la zona LATAM de el uso de detectores 4 gases. El procedimiento Stop Work, que es algo y es una herramienta súper importante y válida que tenemos todos para, ante cualquier condición insegura o peligro, detener el trabajo que estamos realizando, ¿ok? Y evitar que pueda suceder un incidente o un accidente, ¿ok? Eso es lo que queremos dejarle un poco como conclusiones y pues bueno, vamos a aprovechar estos últimos minutos para contestar parte de las preguntas que dejaron por el chat, ¿sí? Perfecto, gracias Gustavo. Ahí dejo el QR del chat, pero Alejandra ya nos ayudó con la asistencia en el chat. Bueno, empecemos con las preguntas. Tenemos Erwin que quiso como volver un poquito a mencionar las medidas organizacionales del evento de Colombia. Pues Erwin ahí es el director PCS Colombia y Panamá y nos mencionó que la causa raíz del evento que mostramos era también diseño y mantenimiento. Entonces, definitivamente es un punto fundamental. No sé, ¿alguien quiere complementar y aportar unos mensajes frente Sí, a... al final, pues todo esto es una sinergia entre lo que es diseño, operación, mantenimiento de nuestros equipos y de nuestras operaciones, porque al final, bueno, siempre es una suma de cosas lo que lleva a el suceso de los accidentes. Cristian. Adelante, Cristian. Claro que sí, Gustavo. Digamos ahí para complementar tu respuesta y el comentario. Bueno, tenemos aquí un tema, digamos que por lo general somos muy expertos y muy enfocados en que nuestros diseños técnicamente y operativamente tengan toda la conceptualización y la materialización, digamos, a la hora de implementarse. Pero a veces dejamos por fuera del diseño, como mencionaba Erwin, el tema de seguridad, ¿cierto? Entonces, es importante que desde el diseño esté concebido el tema de lo que mencionábamos de áreas clasificadas, precisamente para que se respeten esos espacios que ya determinan que va a haber una categoría de atmósfera explosiva y que esas distancias bajo ciertos componentes y equipos ya, digamos, estén predeterminadas y demarcadas a la hora de implementar o instaurar la planta, ¿cierto? Desde el inicio. Y adicionalmente que se contemplen que los equipos, componentes y también de las herramientas que se van a usar en el sitio, pues ya tengan cumplimiento ATEX. Es decir, que no tengan un riesgo de por sí solo, por sus materiales, generen un riesgo electrostático, ¿cierto? O que generen, digamos, una causal de ser esa energía de activación, ¿cierto? Que es lo que, digamos, podría tener. Recuerden que es un triángulo, ¿cierto? Con una de las esquinas que falte, el triángulo no se cierra y no tendríamos la materialización, digamos, de ese riesgo. Y creo que hay una pregunta ahí frente al caso puntual de presidente, informarles que el colaborador tuvo su proceso de tratamiento y recuperación y ya hoy en día está reintegrado a la operación con normalidad. Afortunadamente, a pesar del accidente que sufrió, pues no pasó a mayores, pero sí, digamos, dejó muchas lecciones que fueron las que vimos también en este webinar. Adicionalmente, sumar que la causa más probable es precisamente que a falta del medidor para poder tener esa prealarma que mencionaba Jan, ¿cierto? Y poder, digamos, poder detectar que se iba a ingresar a una zona ATEX en ese momento o que tenía una condición de atmósfera explosiva. El tema también está asociado a que si dejamos que se materialice el triángulo, es decir, teníamos una fuga de gas que no pudimos detectar y adicionalmente teníamos un equipo componente que tenía un riesgo de por sí solo generar una carga electrostática,
conjugábamos el triángulo, ¿cierto? Entonces, muy seguramente acuerden que hay energías también que pasan de ser activas a silenciosas, como es la estática, y que en cualquier momento puede darse. Entonces, es importante el tema de los elementos, equipos y EPPs que sean inífugos y también antiestáticos. Gracias, Cristian. Justamente Fernando estaba preguntando en el ejemplo que mostramos cómo se produjo la ignición. Sí, yo creo que eso es uno de las preguntas más críticas en la cual tuvimos varios debates. No sé, Cristian, Jan, Gustavo, si quieren aportar rápidamente una respuesta frente a la duda de Fernando. No es súper claro, pero probablemente es una descarga de electricidad estática. Ah, perfecto. Y Gracias. entonces, ¿cómo intentar no tener eso? Usar herramienta ATEX de cobre si lo necesitamos y la ropa. Ok, gracias. Exacto. También, Justamente. Sara, hay una pregunta importante, interesante de Cristian. Las herramientas que necesitan para realizar trabajos de mantenimiento en una zona ATEX. Sin entrar en los detalles, la idea de eso es quitar el riesgo ATEX, la zona ATEX, gracias a la inertización antes de hacer un mantenimiento. Si hacemos la inertización, no hay más biogás, no hay más riesgo ATEX y entonces no es una zona ATEX por el momento del mantenimiento. Y después podemos usar todo lo que queremos, por supuesto con un procedimiento y todo. Pero la idea de la inertización es eso, y cuando tenemos que hacer un mantenimiento, el mejor es quitar la zona ATEX. Cuando no lo podemos, tenemos que hacer que tener herramientas especiales, mediciones y todo con cobre, herramientas de cobre. Pero si eso pasa, por favor, trabajamos juntos para hacer un procedimiento seguro, con detalles, sí, seguro, sí. De acuerdo, muchas gracias. Y Nada más para... Sí, hay perfecto. una Para otra pregunta, Sara, sobre los detectores fijos o móviles. justo No, muy rápido, son dos Eric, cosas diferentes. adelante. Sí, Sí. son dos cosas diferentes y no es o fijo o móvil, son los dos. Sí, no, ahí quisiera complementar un poco también que la mayoría de detectores fijos aplican dentro de espacios cerrados, ¿sí? Porque en espacios abiertos los detectores fijos pues no cumplen bien su función. Y el uso del detector portátil al final es para proteger al operador o al colaborador que esté expuesto de prevenir si ingresar o no a una zona. Es como cuando se va a hacer algún trabajo en un espacio confinado, que pues siempre se mide la atmósfera para saber si es correcto o no ingresar, ¿sí? De pronto mencionar que en espacios abiertos es más difícil implementar equipos fijos porque no sabemos por dónde se van a acumular las zonas explosivas. Es la razón por la cual la recomendación y la obligación, más que recomendación, es que los operadores que están en zonas potencialmente ATEX cuentan con su detector móvil portátil. Entonces, para responderte, Héctor, si tú tienes una zona abierta, es un detector móvil que toca tener. No con el fijo no vamos a poder lograr el riesgo real que está enfrentando el operario. Entonces, se están adaptando a situaciones diferentes. David nos está preguntando si a nivel organizacional, qué protocolos, procedimientos de normalizados de integridad de ductos, facilidades e inertización existe o se aplica. No sé si tenemos referencias que podríamos comentar y aportar para David. No entiendo toda la pregunta, pero para la parte de inertización, sí existe protocolos estándar. Ok,
Está bien, procedimientos también, pues lo que te proponemos, David, es que continuemos la conversación ahí por correo. Podemos compartir un ejemplo de procedimiento de inertización y lo que más necesites, ahí el llamado que pusimos era ponerte en contacto con el equipo de TP y PCS local y nosotros obviamente desde la zona estamos pendientes. Mariana, pregunto si el accidente tuvo lugar durante la puesta en marcha. No, fue durante la operación normal. Ya Héctor le hemos, sí, ¿quieres complementar? Sí, que bueno, el accidente ocurrió, se iba a no hacer una puesta en marcha por primera vez, sino que iba a ser una puesta en marcha luego de un mantenimiento que ocurrió al soplador Sí, de la planta de biogás. gracias por la Entonces, aclaración. Sí. sí, fue posterior a un mantenimiento y puesta en marcha nuevamente, ¿ok? De la planta. Erwin y César nos están comentando que la medición no fue causa raíz, estamos de acuerdo. El hecho de no haber podido medir no fue causa raíz, sino que fue la fuga propiamente que fue causa raíz, que la causa ha generado la fuga. Adelante, Cristian, si quieres complementar, por favor. Digamos que hay en sincronía con lo que mencionaba Erwin, digamos, estamos alineados. Recuerden que hablábamos de un triángulo, digamos, así se hubiera generado, digamos, una chispa por un tema electrostático. Si no había una acumulación de gas, es decir, si no estaba el combustible en la atmósfera suficiente, pues no hubiera producido la ignición, ¿cierto? En el mismo sentido, si tenemos el combustible porque hay una fuga por falta, digamos, de un mantenimiento que no debíamos, será algo normal. Hay que prevenir y mitigar del caso de que los equipos no generen esa chispa, ¿cierto? Entonces, digamos que el triángulo trata de atacarse, digamos, en cada una de sus esquinas. La más fácil, digamos, de mitigar inicialmente, como mostraba Gustavo en el webinar, es la chispa, ¿cierto? O sea, asegurarnos de que nosotros no tengamos ningún elemento que pudiera, digamos, generar esa energía de activación, pero necesariamente, si no hay el combustible en la atmósfera, no se materializa, digamos, el suceso que vimos. Entonces, ahí para precisar que la apreciación de Erwin es totalmente cierta. Muchas gracias. Pues desafortunadamente llegamos al final de nuestro espacio. Tenemos todavía 2 preguntas de César y Alejandro. No sé si aprovechamos su paciencia y tomamos 2 minutos adicionales para pasar estos puntos. Rápidamente, pues no sé si rápidamente porque el punto de César es un poco más profundo, pero lo comento acá para que cerremos. Entonces, César nos menciona que es importante profundizar más para saber si fue error o violación por parte de las personas, adicionalmente confirmar si existe la totalidad de los controles y recursos. Pues ahí, pues, violación de las personas, eso no sé si es un poco sensible. Controles, vimos que definitivamente no estaban los controles y recursos tampoco, entonces hace parte de las acciones inmediatas que se implementaron para mejorar. Alejandro pregunta si hace falta instalar bolas de descarga electrostática en las plantas para evitar la acumulación de energía estática. Jan, tú dices que no, por favor, si quieres complementar, adelante. No, lo se menciona y aún hay descargas estáticas. El más importante es las herramientas y la ropa. Tú vas a tener una bola en la entrada de tu zona y 10 minutos después de eso vas a descargar otra vez. Pues yo creo que vamos a cerrar con esto. José, adelante, si quieres mandar un mensaje final antes de cerrar nuestro espacio. Sí, Luis, te voy a silenciar un momento. Luis Efraín Moreno, se escucha ahí. Nada, solamente quería hablar de algunas cifras de la construcción. Yo tuve la oportunidad de trabajar dentro de Suez en la parte constructiva y mencionarles que alguien comentó por ahí que de la importancia de incluir a los departamentos de prevención, de medio ambiente y de calidad dentro de los procesos de diseño, muchachos. La cifra es global, tenemos entre un 15 y un 20% de retrabajo y de inversión de plata, que se traduce en dinero, cuando no se incluye al equipo especialista en seguridad industrial dentro de los procesos de diseño y de construcción. Eso por la parte inicial, ¿no? Y ahí hablamos de un número, 20%.
Pero además, hablando del mantenimiento, que está hablando Erwin y César, que encuentro que es totalmente válido. Recuerden que los mantenimientos correctivos cuestan un 300% más que los mantenimientos preventivos. Entonces, aquí tenemos que detenernos, hacer un mea culpa y decir, sí, hay un trabajo de diseño, hay un trabajo de inspección, pero también hay un trabajo de mantenimiento que tenemos que abordar en conjunto, que es el mensaje que están llevando los muchachos en toda la reunión, es comuniquémonos, hagámoslo, tenemos un know-how increíble en toda la organización, estamos trabajando en conjunto, pero hay que levantar la mano. Ese soft work también tiene que servir para una bandera de decir, epa, algo nos está pasando, abordémoslo en conjunto, ¿ok? Entonces, ese es el mensaje que quería dejar. Muchas gracias, José. Estimados, ya nos hemos pasado 3 minutos. Agradecerles mucho por la participación, por estar todos conectados el día de hoy. Tuvimos 300 personas conectadas. 350 llegamos. Y llegamos a un pico de 350. Eso muestra el compromiso de la organización frente a la seguridad de personas, seguridad industrial. Entonces, eso es maravilloso. Seguimos en contacto. Todavía tenemos mucho que hacer. Y por favor, lo que necesiten, estamos súper abiertos y disponibles para apoyarles en esta gran labor. Muchas gracias a todos y que tengan buen día. Vale, feliz día a todos. Muchas Buen día gracias. a todos. Que se vayan bien, chao. Obrigada. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Gracias. Tá, Hasta restez luego. 2 segundos. Abraço.